Bendiciones del Señor en este día. Que Dios sea muy bendecido en la vida de cada uno de nosotros. Aquí estamos de nuevo para presentar la palabra, para dar un mensaje de esperanza, porque todavía hay esperanza para nosotros, todavía hay esperanza para la humanidad. Quiero leer la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, pero vamos a orar al Señor antes de leer la palabra, para que Él nos dirija, para que Él abra nuestro entendimiento y podamos comprender y entender lo que el Señor quiere decirnos en este momento. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es bendita y nos bendice a nosotros. Bendice cada persona, cada hermano, cada creyente, cada joven, cada anciano que estará mirando, Señor, este video. Bendígale usted y sea de mucha bendición para su vida. Señor, tu palabra trae consuelo. Tu palabra hace que nuestra fe crezca en nosotros. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos que el bien y la misericordia siempre están a nuestro lado. Gracias, Señor. Amén y amén. Le doy lectura a la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 adelante. Y dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Palabra del Señor es esta. Yo le he puesto por título a esto: Nunca cuestiones lo que Dios hará contigo. Si nosotros miramos la palabra, nos vamos a dar cuenta que estaban pasando algo muy similar a lo que a nosotros nos ocurría. Digo ocurría porque gracias a Dios, Dios ha mandado la lluvia que durante tanto tiempo le estuvimos pidiendo. Había sequía en el país.
donde estaba Elías, donde estaba esta viuda. Y sequía, en el tiempo de Elías, era sinónimo de hambre, de miseria. Bueno, y usted entiende lo que significa todo eso. Pero vamos a ver en detalle qué es lo que la palabra nos dice en este momento. Dice, vino luego a él, a Elías, el profeta, palabra de Jehová. Muchas veces Dios nos habla y a veces nos hacemos los desentendidos. Pero cuando Dios habla es con un propósito. Cuando Dios te pide es porque te va a bendecir. Y cuando te bendice es porque te va a pedir. Pero así es. Por eso puse por título, nunca cuestiones lo que Dios haga contigo. Estamos viviendo un tiempo bastante difícil, donde necesitamos con urgencia la dirección divina. Dios le dice a Elías, levántate. Fíjese que es un versículo bastante fuerte, porque mire lo que le ordena. Levántate. Sentado no te voy a poder dar lo que tú quieres. Acostado tampoco. Necesito que te pongas en acción. Y Dios en este momento le está diciendo a la iglesia, iglesia, levántate. A lo mejor usted se levanta de madrugada a orar, muy bien. Yo también lo hago, pero no me levanto porque en realidad hace bastante frío. Pero lo hago ahí en mi cama, en el silencio de la noche y empiezo a clamar. Pero estoy alerta. Y Dios está diciendo, levántate, le dice Elías. Vete a Sarepta, le da una dirección. Sarepta de Sidón. Y Sarepta significa casa de fundición, lugar de prueba. El mundo hoy día está en la casa de fundición. Está siendo, no sé cómo explicárselo, pero está siendo como estrujado. Todos. Porque la iglesia también es parte, mientras esté aquí en la tierra, es parte del mundo, somos habitantes de la tierra. Pero estamos todos en esta casa de fundición. Tengo entendido que los metales se meten dentro de un horno a bastante temperatura para poder sacar todo lo que es la escoria, todo lo malo y que quede el metal lo más fino posible. Lo más genuino posible. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. El mundo está pasando por un momento de prueba, de mucho dolor. Pero una cosa es decirle que los metales no se quedan para siempre en la casa de la fundición, sino que la persona que trabaja con esto lo saca en algún momento. Bueno, nosotros vamos a salir de esta situación. Pero Dios le está dando una dirección a Elías. Primero le dice, levántate. Luego le dice, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde voy a ir? A la casa de una viuda. Y esta viuda te va a sustentar. ¿Pero cómo? Si ella no tiene nada, es viuda. No tiene un esposo que la pueda mantener. Es más, tiene un hijo. ¿Pero qué le dije yo?
Nunca cuestiones lo que Dios haga contigo o lo que Dios te pida hacer. Porque a veces Dios pide cosas que nosotros no las entendemos. Después nos damos cuenta de qué se trata. Pero esa era la orden, y la orden la estaba dando Dios. Dios no se equivoca. Él siempre nos va a guiar. Por algo le dice el salmista, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nunca me va a llevar a un lugar que yo no conozca. Y me va a guiar aún en las situaciones más adversas que yo pueda vivir o que usted pueda estar pasando en este instante. Pero Dios le va a guiar. Y Él sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Porque Él conoce nuestro futuro. Él conoce lo que viene más adelante. Nosotros solamente conocemos el momento. Pablo dice, tras oscuro velo puedo ver algo, pero no todo se me es permitido ver, a no ser que Dios quiera revelarme algo. Y Dios le da esta dirección a Elías, y Elías obedece. ¿Se parece a nosotros Elías o nosotros nos parecemos a él? Porque a veces Dios nos ordena algo y siempre estamos, ¿y será? ¿Será cosa mía lo que estoy pensando? Pero resulta que cuando esa idea o ese pensamiento martilla en tu corazón y tú sabes que es el Espíritu Santo el que está hablando, tienes que hacer lo que Dios te está pidiendo. Y Elías se levantó, obedeció, se fue a Sarepta. Y Dios le dice que se iba a encontrar con una mujer. Y de hecho se encontró con una viuda que estaba allí recogiendo leña. Todavía no sabía, porque no habían conversado, todavía no sabía la situación de la mujer. Solo que Dios le había dicho, una mujer viuda te va a sustentar. Si nosotros vemos la palabra en los versículos que siguen, la fe y la obediencia de la mujer fueron puestos a prueba. Cuando el profeta conversa con ella, lo primero que le pide, mire qué interesante, le pide agua. A lo mejor nosotros podemos pensar, Dios está dando una orden fuera de lugar. ¿Se habrá equivocado? ¿Cómo me manda donde una persona que no tiene nada? Porque ella estaba recogiendo unos leñitos, unos palitos. Y déjeme decirle que esos 2 leñitos también tienen un significado profético, porque los 2 leñitos ya se cumplieron. Estamos viviendo el 3er milenio, que es el milenio, el tiempo de la iglesia. Aquí en estos versículos hay una verdad fundamental y esencial que el creyente debe entender. Que Dios tiene la prioridad en todo. Dios tiene el primer lugar en todo. Él nunca va a cambiar su lugar. Cuando el hombre ha querido cambiar el lugar de Dios, le va mal. Y si nosotros miramos, lo que nos ocurre hoy día es consecuencia de querer ocupar el lugar de Dios o sacarlo de nuestras vidas. Pero, estimado oyente, no podemos sacar a Dios de nuestras vidas. Le guste o no, Dios es real, Dios existe, Dios está, Dios es. Es. Y siempre lo será.
Todo esto tiene que ver con un principio de autoridad. Hoy en día, nadie quiere obedecerle a nadie. La anarquía. No, ¿por qué tengo que someterme al otro? No, ¿por qué tengo que hacerle caso? No, ¿por qué esto? No, ¿por qué este otro? Porque es necesario que tengamos autoridades. En la misma palabra del Señor dice que debemos orar por ellos, por las autoridades, y debemos someternos a las autoridades. De la misma manera tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Es algo que no se puede transar. Dios es primero que todo. Nos perdemos un montón de bendiciones por no darle al Señor el primer lugar. Los creyentes, la iglesia en general, ha ido aprendiendo a través del tiempo que Dios tiene el primer lugar. Y si yo le preguntara, o usted se diera el trabajo de preguntarle a algunos creyentes que no le han dado el lugar o el primer lugar al Señor, pregúntele cómo le ha ido. Bastante mal. Algunos cambian el primer lugar por trabajar. Nadie dice que no debemos trabajar. Dios dejó establecido en su palabra que el hombre tenía que trabajar. Pero nos transformamos en trabajólicos y perdemos hasta la salud, porque le quitamos el primer lugar al Señor. Pero, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué tengo que darle el primer lugar a Dios en todo? Vamos a ir viendo en la palabra. A medida que la desglosamos, nos vamos a dar cuenta por qué Dios le pide que sea Él primero. Porque cuando nosotros obedecemos el principio de la autoridad de Dios y le damos a Él primero, acarreamos una cantidad de bendiciones sobre nuestra vida. Nos perdemos muchas cosas por torpes, porque creemos que nos va a faltar. Cuando Dios nos pide, ay no, ¿y si me falta? Ay, no, yo tengo que darle a los míos primero. No, no nos va a faltar, porque las matemáticas de Dios no son como las nuestras. Las matemáticas de Dios son 5 panes, 2 peces, igual a 5.000 raciones de comida. Y sobraron 12 cestas. Y dice la palabra que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que, ¿se imagina usted meterse en las matemáticas de Dios? Es fantástico. Entonces, ¿le damos el primer lugar al Señor o no? Por supuesto que sí. Habría que ser muy torpe para no hacerlo. Porque Dios en este tiempo se va a manifestar de una manera maravillosa, prodigiosa y tremenda sobre la iglesia. Y la iglesia será la encargada de darle de comer al hambriento, porque habrá hambre después de esta pandemia. No solamente, yo no estoy hablando solo del hambre espiritual, pero también habrá hambre físico. Y la iglesia tendrá para darle, si es que cree en las promesas de Dios. Yo creo en un Dios de poder, porque Él ha sido fiel conmigo. Creo en un Dios que multiplica todas las cosas. Creo en un Dios grande y poderoso. Por eso es que puedo predicarle con autoridad de que Dios es real. Sigamos. El profeta la escucha hablar, ella le trae el agua, y aquí viene lo bueno. El profeta le pide, hazme un bocado de pan. Y ella empieza otra vez a decirle, mira, yo tengo un poquito de harina, tengo un poquito de aceite, voy a hacer una tortita para mi hijo y para mí. Lo vamos a comer. ¿Y qué dice la mujer? Nos vamos a dejar morir. Ese es el pensamiento del hombre sin Cristo.
Incluso algunos tienen a Dios y piensan de la misma manera. No, no puedo compartir porque me va a faltar. No, no te va a faltar. Si lo haces en la dimensión de Dios, nunca te va a faltar. Porque si Dios a este mismo profeta lo alimentó con un par de cuervos, ¿cuánto más a nosotros sus hijos? Mucho más. Y ella le dice, y Elías algo hace. Qué tremenda es la palabra del profeta. Qué tremenda es la palabra ungida que pueda salir de nuestra boca. Nuestra boca tiene poder para bendecir o para maldecir. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y en este instante nosotros lo que tenemos que hacer es bendecir. Porque yo he visto mucho y he escuchado mucha maldición. Y yo no quiero eso para mi gente, para mi pueblo, para mi país y para todo aquel que se encuentre en mi país. Yo quiero que sean bendecidos. Y siempre estoy diciendo, Señor, bendice las autoridades, dale sabiduría. Señor, bendice mi tierra. Bendice la minería, bendice nuestro mar, bendice, Señor, el ganado, bendice los árboles frutales. Señor, bendice nuestra tierra. Bendiga, porque bendiciendo te bendeciré, dice el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Al que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y al que te maldiga, yo también lo voy a maldecir. Y va más allá, Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted y yo somos parte de las familias de la tierra y también somos parte de esa bendición que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó. Haga uso de esa bendición. No tenga miedo. Es verdad que el panorama que estamos viviendo a nivel de país y a nivel mundial es pavoroso, es horrible, es doloroso. Pero ¿con quién se queda usted? ¿Con lo horrible o con lo bello? Yo me quedo con lo bello, y lo bello se llama Jesucristo, el Señor. Y aquí tenemos a Elías. Él escucha lo que la mujer le está diciendo, todo su argumento, que era muy valedero. Y Elías le dice, primero le dice lo siguiente, versículo 13, no tengas temor. ¿Cuántos tienen temor hoy día? Temor de contagiarse, temor de morir, temor de quedarse en la calle, temor de perder el trabajo que muchos han perdido. Temor, temor, y el temor va creciendo. Pero en esta tarde, la palabra que Dios te está dando, te está diciendo, no tengas temor, ve en paz. Haz como has dicho. Pero, aquí viene lo bueno, me haces a mí primero. A lo mejor, cualquiera puede pensar, que Elías está abusando de la pobre viuda. Le exige que a él sea el primero en comer. Pero no, porque detrás de esa demanda, fíjese usted, porque debemos entender que la harina y el aceite los iba a sustentar, porque en el versículo 9 le dice, una viuda te va a sustentar. Cualquiera puede pensar, a lo mejor la viuda tiene dinero, la viuda tiene bienes, pero no, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Eso era todo
lo que tenía la viuda. La diferencia es que en las manos de Dios el todo es todo. ¿Qué hace la palabra del profeta en el corazón de la viuda? Activó muchas cosas. La bendijo, produjo fe, produjo confianza y algo más. Le dice, porque Jehová, Dios de Israel, no lo digo yo como Elías, dijo él, lo está diciendo Dios a través de la boca del profeta. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover nuevamente sobre la faz de la tierra. Si nosotros miramos esto, todos los años de sequía, la mujer, su hijo y Elías tuvieron la provisión, pero fue la provisión directa de Dios. Yo sé, déjeme contarle algo, porque en un momento de mi vida, muchos años atrás, hubo un momento de apretura y a mí no me escaseaba el aceite ni tampoco la leche que yo le daba a mis hijos. Y ellos veían que no se acababa hasta que volvió otra vez el momento en que podíamos tener el dinero para volver a comprar. Pero Dios multiplica, Dios suple. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Lo único que sé es que lo hace. Y así como lo hizo conmigo, como lo hizo con la viuda, lo hará con usted. Créame que así será. Sencillamente porque ella entendió el principio que Dios es primero, no el último. Que no le voy a dar las obras. Porque ella podía haber dicho, bueno, voy a hacer un pancito, porque eso es lo que iba a hacer ella, la harina y el aceite. Voy a hacer un pancito y lo voy a dividir entre 3 y te doy a ti. Pero no fue esa la orden. No era lo que sobraba. Tampoco le dijo, si tengo tiempo te lo voy a hacer. No. Hazme a mí primero y luego vuelves otra vez. Empezó inmediatamente el milagro. En el momento que ella decide en su corazón, sí, obedece, voy a ir a hacerlo, ahí empezó el milagro de la multiplicación de la harina y el aceite. Y hacía un pancito hoy día, y hacía un pancito en la mañana, y al almuerzo, y en la tarde, a la hora que ellos quisieran comer, y estaba siempre la harina ahí. Y volvía el otro día, y otra vez. Y pasó un año, y pasaron 2, y seguía la harina, y seguía el aceite. Mire, todas las bendiciones que produjo la palabra del profeta. El profeta le pidió agua y Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Si le pidió agua, yo le estoy diciendo esto. Porque sencillamente el agua se compara con la palabra, la harina con la palabra y el aceite con el Espíritu Santo. ¿Va entendiendo? Pues bien, somos limpios. Y es más, recuerdo cuando el pasaje que está allí en Juan capítulo 4, la mujer samaritana cuando llega a pedir agua. Si alguno tiene sed, venga a mí, dijo el Señor. Jesús le pide agua a la mujer.
Y nosotros conocemos la historia, que ella conversa, le dice, pero ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, me pides de beber. Ah, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y sabemos que el que bebe de esta fuente inagotable, su sed será calmada. La palabra es la que calma nuestra sed. ¿Tiene sed? Vaya a la palabra. ¿Qué fue lo primero que le pidió el profeta? El agua. ¿Qué más hace la palabra en nosotros? Nos da vida. La viuda y su hijo estaban condenados a morir. Es lo que dice el versículo 12. Vamos a comer este pedacito de pan o esta tortita, como usted quiera llamarlo, y nos dejamos morir. ¿Y qué dice Jesús? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire qué maravilloso, qué grandioso. La mujer estaba destinada a morir, ella y su hijo, pero por obedecer, por darle a Dios el primer lugar, Dios le prolonga su existencia. Dios le hace un milagro en su cocina. ¿Necesita que Dios haga un milagro en su cocina? ¿Necesita que Dios haga un milagro con su vehículo? Pues dele a Dios el primer lugar y verá las cosas de lo que Dios es capaz de hacer por el hecho de que usted obedezca. La palabra nos santifica, nos fortalece. ¿Pasaron hambre ellos? No. Comieron Elías, ella y su hijo, dice la palabra, muchos días. Muchos días. Podríamos interpretarlo de muchas maneras, esto de muchos días. Muchos han interpretado mal lo que es una cuarentena. Cuarentena igual a hambre, necesidad. Pero cuarentena es cuidado, prevenir, protección. Todo el tiempo de lo que dure esto, Dios nos va a sustentar. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo. Y esto es un consejo para la iglesia o para alguna persona que crea la palabra. Si usted sabe de alguien que en este momento está pasando por el momento difícil, no tiene nada sobre su mesa, iglesia, levántate, anda a Sarepta. Estamos en la casa de la fundición. No va a ser la viuda la que te sustente. Dios te va a sustentar. Pero tú tienes que tenderle la mano al que está necesitado en este momento. Ni siquiera necesitamos ir a grandes lugares para ver la necesidad. La necesidad puede estar al lado de nuestra casa. Tiéndale la mano. Si usted sabe de alguien que no tiene, comparta. Tome la decisión que hizo la viuda. Obedeció. Actuó en fe. Obedeció a la voz del profeta. Y vio que trajo bendición a su vida el haber obedecido. La viuda fue consolada con la palabra, porque Dios le dijo, no va a escasear la harina, ni va a disminuir el aceite. Tu despensa, estimada iglesia, no va a escasear si tú regalas algo o preparas un plato de comida para alguien. No.
no te va a faltar. Siempre va a estar allí. Y allí es donde se va a ocurrir el milagro. Porque tú vas a decir, bueno, si yo tenía 2 kilos y regalé 1 y siguen los 2 kilos. Y ahí va a estar el milagro de Dios. Porque Dios es real. Y lo mismo que hizo antes, lo hizo ahora y lo hará mañana. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra lo dice y yo lo creo. La palabra nos hace libre. Mire, ella fue libre de su temor. Porque Elías le dice, no tengas temor. Ve y haz lo que vas a hacer. Ella fue libre de sus miedos. ¿Tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de pasar hambre? ¿Tienes miedo de perder tu casa? ¿Tienes miedo, tienes temor a la soledad, a la enfermedad? No. La palabra te hace libre de todo temor. La viuda necesitó la palabra del profeta para activar su fe. Nosotros hoy día tenemos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos con urgencia que Él nos guíe, nos recuerda, nos enseñe. Y déjeme decirle que la harina y el aceite están con nosotros siempre. Ahora están. Porque la harina es la palabra y el aceite representa al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para mandar a uno igual a mí, que estará con vosotros y en vosotros. Y Él está con nosotros y en. Siempre. Y es algo que el Señor prometió, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que el Señor en esta tarde o en este día, como usted esté, le bendiga grandemente. Y sabe, haga el ejercicio de Elías. Levántese y vea si hay alguna necesidad y extienda su mano. Porque dice la palabra, y con esto termino, que el que al pobre da, a Jehová presta. Nosotros, se imagina, nosotros le prestamos a Dios cuando le damos o le extendemos la mano al pobre. Yo lo encuentro glorioso, lo encuentro maravilloso. Sea usted partícipe de esta bendición. Vamos a orar. Si a usted le cuesta dar, deje que el Espíritu Santo en este momento sea hablando su corazón. Es que no tengo dinero para dar. No se trata de dar dinero. Se trata de compartir, no solo la palabra. Lo que usted pueda, compártalo. Señor, te damos gracias. Te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú nos has colmado de favores y misericordia, Señor. Pero también empieza el salmista diciendo, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y que no me olvide de ningún beneficio. Gracias, Señor, porque tú me los recuerdas a diario. Y a diario, Señor, a cada instante, te agradecemos lo que tú haces por nosotros. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de parte de ti, Señor. Yo te ruego en este instante que tú seas bendiciendo, Señor, a tu pueblo. Bendice a la iglesia. Bendice, Señor, a la novia que te está esperando.
porque todo lo que ocurre, Señor, nos está diciendo que tú vienes a pasos agigantados a buscarnos. Señor, te bendecimos y te rogamos que tú seas santificando a tu iglesia. Señor, gracias, te bendecimos y ayúdanos a compartir lo que tú nos has dado con aquel que tiene necesidad. Gracias, Señor, te bendecimos porque eres grande, porque eres maravilloso, porque eres bueno, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro todo, Señor, porque sin ti no podríamos vivir, Señor. La vida no tiene sentido si no te tenemos a ti, Señor amado. Gracias, Rey. Gracias, Señor. A usted sea la honra, sea la gloria y la alabanza. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.